compartir pantalla. Ok. Habla. Mira, de alguna manera los cristianos tenemos la obligación de participar en política. ¿Ok? Estamos de acuerdo. A mí me dio mucho gusto la nominación de esta mujer. Se la están comiendo viva. Que si el hecho de adoptar niños está favoreciendo la cultura de aceptar a los negros. O sea, por todos lados le está lloviendo. El presidente no va a ser reelecto porque él de alguna manera está luchando a favor de la vida. Y aunque es un tonto en cuanto a las cosas como las dice, es tosco, pero no está en contra de la migración, sino que se hagan las cosas en orden. Entonces, lo que yo pienso es que se tiene que hacer la lucha. Claudia, no puedo grabar. Ok, qué bueno, porque lo mío no vale la pena. Está recording. Es que no me sale la grabación. Está grabando. Ya estoy grabando. Sí, No, por eso es que no me sale, porque quería poner grabación y no me salía. No, bueno, no, perdón. Gracias, Claudio. Bueno, termino mi duda. Si esta mujer no apoya al presidente, que no va a ser electo, porque toda la transformación está en contra de la vida, de la iglesia, de los niños, y es todas las porquerías que sabemos, la ideología de género. Yo siento que puede ser tentada en su proyecto de trabajo, ¿sí? Que el honor y la representación se le suba, pero puede ser también que Dios le dé el don de ser una buena política. Ese es mi pensamiento. Puedo estar equivocada, entiendo lo que estás diciendo, pero cuando lo pones en el contexto de las tentaciones de Jesús. Pues yo lo que pasa... Yo lo que pienso también que a veces nos decían en la otra clase que hay que ser activos, que hay que actuar. Entonces, si ella dice que no actúa, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pues fíjate que hablando de eso, yo pregunté a un sacerdote precisamente por eso. Yo le preguntaba a un sacerdote que si Jesús fue activo o reactivo, proactivo o reactivo. Si cuando él justamente no aceptaba que lo nombraran rey o esto o el otro, que si era reactivo. Porque ustedes sabrán que el concepto de reacción es esperar que las circunstancias pues te pongan en un lugar. En cambio, el proactivo es a ver qué hace. Entonces, mi pregunta directa al sacerdote fue esa. Fue el domingo, tuvimos una larga plática. Que si Jesús fue reactivo o proactivo. Entonces, ves que hay otra forma de ser proactivo. O sea, Jesús fue proactivo, pero fue de otra forma. Y eso, vieras, fue una plática bastante larga. Fue una plática muy importante porque yo necesitaba entender varias cosas. Necesitaba entender sobre todo por el tema de que comparto. Pues no, yo no intento compartir mi opinión ni mis ideas, sino que intento entender el texto y cómo aplicarlo a la vida. Entonces, para mí siempre es un problema cuando el tema de la iglesia y que la iglesia y la obediencia a la iglesia. Y entonces yo decía, padre, le digo yo, pero realmente la iglesia, hablemos de la iglesia, sí, ¿verdad? No sé ya si institución o como quiera llamarle, bueno, como dicen, la iglesia. Realmente la iglesia transmite el rostro de Jesús y su enseñanza para que nosotros la vivamos, la pongamos en práctica. ¿Realmente hace eso la iglesia? Bueno, ya no les cuento qué fue lo que me dijo el sacerdote. Ay, no, yo quería que nos contaras todo. Ahora contanos lo que te contestó. Sí, bueno, la pues clase que se quede pendiente. Oigan lo que es que él me tiene mucha confianza. Somos amigos de muchos años y hablamos de esa manera. Y también nosotros somos de confianza, así que platícanos. Entonces él me dice, mira, Betsaida, me dice, nosotros como iglesia somos una iglesia de religiosidad del pueblo.
Nosotros lo que transmitimos es una enseñanza sacramental. Por eso es que tú ves ahorita todas las reacciones en relación a los sacramentos, porque se ha puesto de que la Eucaristía es el culmen, y es cierto, no es que no sea cierto, pero en eso se ha centrado. Entonces ahorita, por ejemplo, me dice, toda nuestra pastoral tiene que ver con eso, me decía él. Entonces ahorita que está cerrado todo por la pandemia, pues el tema es, no tenemos trabajo, no estamos haciendo nada. Aunque me decía él, porque él no es de aquí de Guatemala, ni está trabajando aquí en Guatemala, él me decía, aunque yo te digo que yo, porque sabes que estoy en un pueblo, yo no he dejado de celebrar ni de llegar los sacramentos a la gente, porque somos una minoría, somos un pueblo abierto, aquí ni siquiera han habido muchos brotes, las iglesias están abiertas con ciertas distancias, o sea, yo no tengo ese problema. Porque... A ver, un momentito. ¿Te parece justo que han abierto, porque estás tocando otra llaga en el dedo? Dedo en la llaga, al revés. Que se abran bares, lugares de reunión, restaurantes, centros de deporte. Y las iglesias, ¿por qué las iglesias? ¿Por qué Monseñor, el arzobispo, no lucha por nuestro derecho de tener las iglesias abiertas? Estábamos oyendo misa en un salón grande que tiene Betania los domingos con un franciscano de María. Entrábamos con las debidas disposiciones del gobierno de tiempo de limpieza y nos la prohíben. Yo no entiendo. Bueno, yo oí a Monseñor cuando fue, él celebró la misa en la Merced, el Día de la Virgen de la Merced, y él dijo con toda claridad, él dijo que era más importante tener un respeto a la salud, que la misa tranquilamente uno podía escucharla, vivirla de la misma manera a través de las redes sociales. Él dio todo un sentido pastoral, en el sentido que las personas pudieran ir porque están abiertos en algún lugar, si no complican su salud, que lo hagan, pero que realmente él dijo, respetemos las disposiciones del gobierno. Este sacerdote que no está aquí, él dijo también lo mismo. Mira, nuestro arzobispo de aquí, él ha sido muy, muy claro. Aquí todos vamos a hacer caso al tema de salud y nosotros vamos a ir teniendo la capacidad de ver qué se puede, qué no se puede. Y dice, aquí no ha habido ningún problema, estoy hablando de Costa Rica, no ha habido ningún problema, todos estamos caminando, la enfermedad se sigue desarrollando, en los pueblos estamos trabajando igual, el pueblo costarricense es muy religioso, muy piadoso, entonces todo se ha desarrollado, pero el arzobispo, a todos los sacerdotes les ha dado el criterio, pues, de que todo se haga virtual. Primero es la salud. Dice, no ha habido ningún problema. Entonces me dice, sí conozco la situación, pero él lo pone en un contexto que él dice, Guatemala es una metrópolis, Betsaida, me dice. Hay muchísima gente. Entonces, toda esa gente, toda esa formación religiosa, pues entonces tiene que estar pegando de gritos. Cabal, lo hablábamos el domingo, ahorita que empieza... el mes del Rosario. Y, por ejemplo, una alumna también de esta escuela que vive en Esquipulas, ella me hacía la observación y me dice, mire, en Esquipulas está cerrado y no hay ningún problema. ¿Sabe quién tiene todos los problemas? Todos los negocios, la mayor parte es de gente evangélica y está peleando porque está cerrado el templo porque ellos no tienen negocio. Ella lo dijo. Entonces digo, bueno, hay mucha sí, dice, todos son evangélicos y vieran qué problemas, que son una de manifestaciones y ahí van al templo, que porque está cerrado el templo. Y entonces, y ni siquiera nosotros ni siquiera estamos haciendo ese problema y los sacerdotes todos son muy mayores, es una situación difícil la de Esquipulas que lo entendemos. Entonces, se fijan ustedes, hay variedad de escenarios
Entonces, yo siempre lo que yo pienso es esto, que la palabra de Dios tiene que iluminar todos esos escenarios y que nosotros cuando nos formamos, eso es lo que tendríamos que ir como cultivando, esa capacidad de ir viendo la luz en ese escenario. Ahí sí que, como decía otro sacerdote amigo, el evangelio de hoy, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros pocos. Bueno, hoy hagamos lo que podamos, como lo podamos. La cosa es, y yo pensaba justamente con esta peregrinación. Yo anoche, como no me da tiempo en el día, estaba oyendo todas las pláticas que Ana Lu me hizo favor de darme el link para inscribirme. Yo decía, esa es una buena, oigan, oír a ese sacerdote me dio tanto gusto decir, miren, y estaba él fomentando el verdadero sentido del rosario, de la oración, de la convocatoria, no tienen que pagar nada, miren, ustedes entren, vengan, las que nunca van a venir a este territorio, y dando el sentido, y explicando. Mucha gente dice, no, si eso es de otro tiempo, eso no es cierto. Y él explicaba los distintos contextos en que se ha desarrollado Palestina. Y decía yo, qué bonito de verdad. Esa es una manera de desarrollar y de establecer el reino de Dios, sin estar peleando. Él está haciendo ahí lo que puede, como puede, desde donde puede, con los contactos. Imagínense, todo eso. Díganme ustedes si no es eso así. Sin tanto pleito, sin tanta gritería, él está haciendo, y yo creo que eso es lo que corresponde a cada quien, hacer lo que puede en medio de todo lo que está pasando, porque no hay más, no se puede hacer más. Bueno, continuemos. Entonces dice, ese proyecto, ¿verdad? Y todo ese proyecto desde antes de la creación está realizado en la persona de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, aquí vemos la parte dogmática, como el canto de bendición de Simeón, de Zacarías, ¿verdad? El canto de el Benedictus es de Zacarías. Sí. La oración de San Pablo, el don gratuito de la salvación, la reconciliación. Fíjense, el don gratuito de la salvación. Eso es un tema muy central, que Pablo lo comprendió perfectamente y que ahí es donde podemos ver la continuidad del anuncio de Jesús. Cómo él... Porque Jesús lo que hacía es gestos y actos y palabras en parábolas. Pero aquí tenemos a Pablo entendiendo que él nunca había merecido, ni mereció jamás ser salvo. Entonces todo fue gracia. Y aquí viene el gran desarrollo de la gracia, ¿verdad? Y que cuesta tanto entender, porque nosotros creemos que es por méritos, por esfuerzos, que por esto, que por el otro. Bueno. Entonces vemos el tema de la gracia, la reconciliación en Cristo de toda la humanidad, porque cuando estamos hablando de los gentiles estamos hablando de la humanidad. Y esa misión de llevar ese amor de Dios a toda la humanidad. Y la doxología, pues ya dijimos, son oraciones, fórmulas, gloria al Padre, al Hijo. Entonces aquí tenemos el himno de alabanza, como el Benedicto, el Magnífica también, en las bendiciones que se contemplan en el plan de Dios. Vean, solo ustedes empiezan a leer el Magnificat y se dan cuenta de todas esas obras grandes que ha hecho Dios, pero no las ha hecho solo con María, las ha hecho con la humanidad entera. El tema es que María se da cuenta y por eso alaba a Dios. Lo mismo es que Zacarías se da cuenta por él. O sea, la gente que alaba a Dios es porque se da cuenta de las maravillas que él hace. Y la predestinación, oigan, cuando la gente dice, bueno, lo que pasa es que al final estamos, de hecho a mí me acaban de decir eso, porque me mandaron un chat, como ustedes ya saben que el presidente pues ya quitó todas las, creo yo que así entendí yo, que ya no hay ningún problema, ¿verdad? Que ya todo está libre. Entonces alguien me mandó un chat que decía, bueno, por las nuevas leyes que da el presidente, creo que sí vamos a celebrar el Día de los Muertos, dice, pero con ellos vamos a celebrar los buenos. Entonces estamos predestinados, ¿a qué? Pues a ser hijos de Dios, a abrirnos a ese amor, a aceptar su ternura, su amor,
aunque no la merezcamos nunca, aunque sepamos que no la merecemos, pero abrirnos a su amor. Y esa es lo mismo la redención del Señor, aceptarla, que por sus llagas hemos sido sanados, ¿verdad? Salvados, por eso. Entonces, estas bendiciones son beneficiarios tanto los judíos como los gentiles. ¿Qué quiere decir? La humanidad entera. La humanidad entera. Yo a veces me pregunto cuando nosotros decimos en la misa que pedimos por la iglesia. Pero deberíamos de pedir por la humanidad entera, no solo por la iglesia. Deberíamos de pedir porque yo entiendo esto aquí, la humanidad entera. Pues la iglesia intercede según nosotros nuestra fe. Tenemos la iglesia militante, la iglesia triunfante y la purgante. Entonces toda esta iglesia está intercediendo. Pero yo creo que aparte que intercedemos unos por los otros, tenemos que interceder por la humanidad entera. Porque todos pues somos eso, parte de esa raza, parte de esa humanidad. Entonces en la oración de Pablo pues él da gracias y pide a los cristianos que crezcan en el conocimiento de la obra salvífica. O sea, vean, el crecimiento consiste en ir entendiendo ese misterio de amor que quiere salvar a la humanidad. Yo en este tema de la peregrinación que lo estaba oyendo anoche y que decía el padre, que los misterios no solo son los dolorosos, los gloriosos, sino que hay muchos misterios, decía él. Y que no sintamos que el rosario solo son esos misterios. Y que él le había puesto el trabajo a una amiga muy querida que estaba escandalizado por lo que él había dicho que habían otros misterios. Entonces, que le dejó como de trabajo, haz tú tu propio misterio. Te dejo de trabajo que hagas un misterio del que tú quieras. Y entonces ella hizo el misterio de la misericordia. Y entonces el primer misterio de misericordia, el Padre que con su amor se encarna en la persona de Jesús. Sí. Entendió lo que le estaba diciendo el sacerdote. Segundo misterio de misericordia, que Jesús, pues siendo Dios, pues un poco el himno a los filipenses, ¿verdad? Él se despoja de eso y se hace humilde para compartir la vida de sufrimiento con nosotros. Miren qué bonito, a mí me pareció precioso. Digo yo, qué bonito. Y me recordé que yo una vez dije, a mí la letanía no me gusta así como reina, puerta del cielo, arca. Ay, no. Y yo digo, me gusta más la letanía de decir, madre de los adictos, madre de los pedófilos, y me decía, ¿cómo decís eso? Me decía, ¿cómo te pones a decir que es madre? Bueno, es madre, es una madre que sufre por esos hijos, le digo yo. Entonces, yo estaba pensando un poco cuando yo hago la letanía, que la hago de esa manera, porque es la madre de todas estas personas donde falta el bien. El bien supremo es Dios y el mal es eso, ausencia de bien. Entonces falta el Dios, falta el bien. Bueno, entonces esa acción salvífica es la que ilumina los corazones, la que da fuerza y da esperanza. Y entonces ahí se reconoce el poder que Dios manifiesta en la persona de Jesús. Esa es la oración de Pablo, cómo va esa oración enlazada con cosas muy concretas. Y el don gratuito de la salvación, pues los cristianos antes de su conversión estaban muertos. Eso lo dice él por experiencia propia, por su propia experiencia de vida. En contraste, el amor misericordioso de Dios los salva gratuitamente mediante la fe de Cristo. Y esa fe los reconcilia entre todos, entre las relaciones humanas que estaban alejados de esas promesas, de la esperanza, del verdadero Dios. O sea, el monoteísmo no es una cosa así como muy complicada, sino que es darle... Perdonen, pero ya nos están llamando para la otra clase, Betsaida. Ok, bueno, pues aquí... I am very sorry. No hay problema. Aquí nos falta ya solo esta parte y ya entramos a las dos cartas que quedan. Va pues, un abrazo. Gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Dios, Betsaida. Gracias, Betsaida. ¿Cómo?
Te cuento lo que me diga Vero. Sí, Ana Lu, muchas gracias, te lo agradezco. Bueno, que estés bien. Igual tú, feliz. No te vayas a perder en la peregrinación, por favor. Y vaya a ser la niña perdida, ya a saber dónde. Sí, por favor, con letrero y todo para que la puedan Ay, no sabes cómo te agradezco que me hayas dado ese empujoncito. No te preocupes, a la orden. Gracias, Chao, Ana Lu. Feliz día. Que tengas buen día entonces. Chao. Igual. Bye, bye.